día, el Señor les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Muy animados a escuchar la palabra, pero sobre todo a practicarla. Es más importante, ¿o no? Bueno, colocamos de pie para darle gracias al Señor, ya que Él es digno de reverencia. Cuando nosotros oramos, le estamos invitando a que nos escuche y también a que nos responda muchas veces. Hoy le vamos a dar muchas gracias porque Él sigue en medio de nosotros, escuchándonos y ayudándonos. Padre Celestial, una vez más delante de ti, te damos muchísimas gracias por tu santa y gloriosa presencia. Gracias por estar en medio de tu pueblo, porque tú, Señor, eres el único glorificado. Porque hoy vinimos, Señor, a adorarte, a alabarte, y también queremos, oh Dios, complementar todo esto maravilloso, esta obra, Señor, que hacemos de corazón, escuchando tu bendita y gloriosa palabra, que es la que nos sustenta, alienta, que nos impulsa cada día, Señor, a obedecerte, a honrarte y a ser libertados total y completamente de toda nuestra vana manera de vivir. Te damos honra, gloria y alabanza. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Gracias, oh Dios, por cada uno de tus hijos. Y ayúdanos a todos, Señor, a continuar en este camino. Te damos honra, gloria, Señor, y te agradecemos enormemente por nuestra vida en este día y en este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado con acción de gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy continuamos con el tema tan importante y tan valioso como lo es la voluntad de Dios para nuestra vida. Este no lo habíamos visto porque vamos a analizar más lo que es la voluntad de Él para cada uno de nosotros. En Efesios 1:11 nos dice la Escritura: haced todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Podemos decir que la voluntad de Dios es una fuerza demasiado poderosa. La voluntad de Dios no es estática, no se estanca, es supremamente dinámica. O sea, ella está continuamente en revolución, está determinando hacer lo que Él quiere. La persona que está fuera de la voluntad de Dios se puede comparar a alguien que está al pie de un río, y ese río es muy caudaloso y lo atrapa, lo envuelve, lo lleva donde Él quiere. Así es cuando estamos lejos de la voluntad de nosotros, de Dios. Nosotros somos atrapados y nos estamos haciendo demasiado daño al apartarnos de la voluntad de Dios. Yo hoy quiero que tomemos mucha conciencia de este tema, porque es que verdaderamente nosotros separados de Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Qué bueno es saber que Él está tan interesado en nuestras vidas, que Él quiere que nos ajustemos a esa voluntad, que Él continuamente nos está amonestando de muchas maneras, pero que nosotros quizás estamos siendo huidizos, estamos siendo indiferentes, estamos haciendo como si no fuera con nosotros el asunto. El Señor quiere que a través de esta enseñanza tomemos mucho más conciencia de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Hace unos años, una familia que estaba cumpliendo una misión en Tokio, tomaron vuelo en un Boeing 707. Ellos venían de Tokio para Hawái. Normalmente el vuelo era de 8 horas. Y de pronto llegaron 1 hora antes. Todos estaban preocupados. ¿Por qué llegamos 1 hora antes?
le preguntaron al capitán y el capitán les dijo: suele suceder que hay corrientes de aire demasiado fuertes. Solo algunas veces logramos nivelar el avión y poder sobrepasar estas corrientes de aire. Pero cuando él toma el avión, lo puede impulsar mucho más rápido y llegar a su destino antes del tiempo. Y eso fue lo que sucedió aquí con este avión. Vemos cómo la voluntad de Dios es esa fuerza que se puede comparar con ese aire recio. ¿Por qué estamos trayendo esta comparación? Porque Dios también nos envuelve en ese torrente o en esa corriente de aire para llevarnos al destino final, para llevarnos a lo que Él se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Por eso vuelvo y reitero, no huyamos de la voluntad del Señor, acerquémonos más y más cada día a Él. Hay muchos aspectos de la voluntad de Dios y ya hemos visto gran parte. Sabemos que hay voluntad del Señor con el universo. Sabemos que hay voluntad de Dios para con todos los seres humanos. Sabemos que hay voluntad de Dios para su iglesia en general, para su iglesia en particular, como en el caso de nosotros. Él tiene una voluntad específica para este grupo. Y también, por supuesto, está la voluntad del Señor para cada uno de nosotros, que eso es de pronto lo que no hemos podido entender, que muchas veces estamos preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero es una pregunta mal hecha. Dios ha estado trabajando mucho antes de que nosotros fuéramos conscientes de su plan. Y tan cierto es que nunca nos dimos cuenta que Él trabajaba en nuestras vidas, hasta ahora que ya conocimos, pero que llevamos determinado tiempo estudiando su palabra. Porque aun cuando empezamos, estábamos embotados. No sabíamos que había un Dios todopoderoso que se había fijado en nosotros y que quería y tenía un plan para nuestras vidas. Andábamos como ciegos, pero Él sí sabía. Él era el único que conocía y conoce nuestro destino. Dios nos ha puesto en un lugar y vemos que donde Él pone la persona debe perseverar. Dios no quiere turismo en las iglesias. Él no quiere que hoy venga acá, no me conformé, no me gustó esto ni aquello. No. Él quiere que adquiramos ese sentido de pertenencia, que lo de Él lo tomemos como propio, que vivamos lo de Él con todo nuestro corazón. Así es que el Señor quiere que se haga. La vida cristiana es una jornada demasiado larga, en la cual Dios tiene planes para ella. Nos quiere usar. ¿Cómo nos quiere usar? Primero nos limpia, nos prepara, nos da dones y nos asigna ministerios. Como quien dice, cada uno somos importantes para la obra. Para cada uno hay un trabajo específico en su obra. Por eso dice acá, en la Biblia, Él nos da dones y ministerios. O sea que Él nos equipa para poder enviarnos. No podemos hacer una labor sin preparación. Él dice, Él no va a colocar neófitos, porque es muy peligroso. El neófito se puede enorgullecer, pero cuando la persona ya está madura, es una persona que ya ha pasado por el trillo, que ya ha sido molida y que ya ha sido preparada, que ya es apta para trabajar para el reino de Dios. Por eso no nos preocupemos cuando Él nos pase por el molino. Tenemos que decir, esto es necesario y hay que aceptarlo. Nos cuesta, sí, es muy duro, pero lo necesitamos.
Necesitamos entender todo el aspecto en cuanto a relacionarnos con el Señor. En Efesios 5:17 dice, Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, podemos decir no seáis necios, no seáis torpes, sino entendidos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Estamos siendo inteligentes, sabios, o somos necios y no hemos podido entender la voluntad de Dios para nuestras vidas? Muchas veces nos preguntamos, ¿es verdad que Dios tiene un plan para mi vida? Claro que sí. Dios no va a hacer las cosas por hacerlas. Todo lo que Él hace tiene un sentido. Como pueblo creyente queremos estar seguros de que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Y esto lo confirma Jeremías 29:11, cuando el Señor le habla y le dice, Dios es el que le dice a Jeremías, porque yo sé muy bien los pensamientos o los planes o el propósito que tengo acerca de vosotros. Dice Yahvé, ¿qué es lo que piensa el Señor? Tiene pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que nosotros esperamos. De esto tenemos que estar seguros y convencidos. Él jamás querrá el mal para nosotros, sino que la paz, todo lo mejor, las bendiciones que nos llegan porque nosotros ponemos las trabas, levantamos las rejas, por eso nos llegan las bendiciones. Este versículo es verdad que nos trae un gran consuelo. ¿Por qué? Porque ahí nos está hablando de bendiciones. Sin embargo, de pronto es algo corto para detallar el plan que el Creador tiene hacia nosotros. Nosotros hasta pudiéramos agregarle, quisiéramos decirle al Señor o agregarle a los versículos de acuerdo a nuestro pensamiento, algo más. A veces queremos que nos diga más la Escritura de acuerdo a lo que yo quiero, pero tenemos que saber que no es así como yo lo deseo. No es así. La palabra tiene que ser tal cual está escrita. Podría suceder que lo que pensamos que es un gran plan para nuestra vida no sea lo planeado por nuestro Padre. Generalmente así es. ¿Quién está contento con el llamado que el Señor le hizo? ¿Quién se puso feliz ante la responsabilidad que Dios le ha asignado? Yo diría ninguno. ¿Por qué? Porque tememos, porque somos inseguros, porque no nos creemos capaces. Entonces siempre estamos como refutándole al Señor, diciéndole que no nos creemos, que podamos hacer tal o cual obra. Creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? El plan de Dios, lo más maravilloso es que lo va revelando poco a poco. Por eso es que nosotros no encajamos muchas veces en el plan de Dios, porque suponemos muchas cosas y esas suposiciones las hacemos como reales en nuestra vida. Y bien sabemos que hay gran cantidad, casi siempre estamos equivocados en cuanto a lo que suponemos, porque nosotros vamos por un camino, el Señor va por el otro, porque yo tengo un pensamiento, el Señor tiene otro. Nuestros planes son contrarios a los que Dios tiene. Vamos a poner un ejemplo. Una joven se quiere ir para la universidad. ¿Será que ella está dentro del plan de Dios? En ese momento no lo sabemos. Él nos deja hacer nuestros planes. Yo quiero un trabajo, listo. Si Dios me frena, me dice no, te necesito para otra cosa, para otro trabajo. Bueno, esta muchacha se va a la universidad. En la universidad se enferma. Cuando ella se va a que la sanen, pasa por una sanidad como de 2 años. De pronto fue un reposo, no sé qué le pasó a la joven. ¿Sería plan de Dios que ella estuviera allí, en ese sanatorio? ¿Por qué no? ¿Cierto? Podemos decir que no, pero Dios también nos puede mandar al sanatorio. ¿Para qué nos necesita allí?
Él también te puede enviar a una cárcel. ¿Por qué no? Nosotros vemos, los discípulos, ¿cuántos fueron a las cárceles? Entonces pensamos que porque nos están pasando cosas muy difíciles, es que no estamos haciendo la voluntad de Dios o no estamos dentro del plan de Dios y empezamos a desmotivarnos. Pero miren, les sigo la historia. La muchacha allí conoció a un joven, se enamoran y se casan y empiezan a hacer planes. Vamos a servirle al Señor como fieles ministros que eran. Vamos a ocuparnos de las misiones. Le llamó la atención las misiones. Pero resulta que la muchacha quedó embarazada. Queda en embarazo. Entonces miren todos los tropiezos, pues digamos tropiezos o propósitos de Dios con todo lo que estaba pasando en esas vidas. Nace un bebé y nace muy enfermo, con muchos problemas. ¿Cómo sería el desánimo de esta pareja? Más de una vez deben de haber dicho, no estamos dentro del plan de Dios. Pero resulta, y puede ser, que Dios haya permitido todas estas experiencias para que ellos puedan ir a familias donde haya niños con enfermedades específicas o niños especiales. Porque cuando uno ha pasado por cierto tipo de experiencias, Dios aprovecha de esa madurez que se adquiere a través de todos estos problemas y dificultades para que ayudemos a otros, para que nos identifiquemos con otras personas que tienen las mismas dificultades. Y eso lo hemos visto acá también, cómo Dios va enfocando y va perfilando esta persona para que le hable a fulano, esta pareja para que le hable a las parejas, y así sucesivamente. Así obra Dios. Si tú en este momento estás pasando por muchos tropiezos, no se te ocurra decir que te saliste de la voluntad de Dios. Él está trabajando ahí. Él cuando toma nuestras vidas, Él no nos abandona. Él sigue allí con la misión. Él sigue con la labor. Nosotros somos los que nos apartamos muchísimas veces. Dios nos dice claramente que Él no piensa como nosotros pensamos, y esto lo confirma en Isaías 55, del 8 al 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ubiquémonos ahí. Y a veces creemos que pensamos más que el Señor, o que tenemos más razón que Él. Y Él aquí nos asienta, Él aquí nos dice, no es así. Miren mi palabra, léanla, estudienla y ubíquense. Cuando construimos algo, necesitamos llevar a cabo bien unas instrucciones. El que no tenga instrucciones no puede hacer bien hechas las cosas. Hay que construir planos. Si usted no construye o no se basa en un plano, el trabajo le va a salir defectuoso. Para todo tienen que haber planos, tienen que haber modelos, tiene que haber algo en que apoyarme. Siempre existen unas bases. Cuando yo voy a hacer un vestido, tengo que trazar y pensar qué modelo voy a plasmar, cómo lo voy a hacer. Todas esas cosas tienen que ser programadas y planeadas. Si el eléctrico llega a mi casa, tiene que saber cómo extender los cables, cómo conectarlos, porque de lo contrario, ¿qué puede pasar? Un cortocircuito, se puede quemar toda la casa. Si las paredes no están bien niveladas, ¿qué puede suceder? Para todo necesitamos, para todo trabajo, necesitamos guía. Todo tiene que ser instalado correctamente. Aún un aparato, si usted le quita un tornillo y le pone otro parecido, no le encaja, le queda deficiente. Todo va a salir mal sin un plano.
Ustedes y yo necesitamos también un plano para nuestras vidas. Y ese plano lo cogemos constantemente. En este momento lo tienen entre sus manos. Ya saben de qué se trata. La palabra de Dios es el mejor plano. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos construir muy bien nuestras vidas. Para que enderecemos lo torcido. Para que no nos salgamos del camino del Señor. Tan maravillosa es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, que en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Miren ustedes, sin ella ustedes no pueden caminar. Si nosotros caminamos en un mundo de oscuridad, necesitamos caminar en la luz del Señor, de la palabra de Dios. Nuestra cabeza tiene que ser iluminada, nuestros pies tienen que ser bien dirigidos. Necesitamos dirección de la palabra de Dios. Debemos ser constantes al estudiarla y de una manera muy personal. Saber que cuando yo empiezo a leerla, me estoy comunicando con el autor. Estoy hablando con él y él me está hablando a mí. Lo que sucede es que la tomamos de una manera diferente. Como acostumbrados ya a cogerla, nos acostumbramos. Pero si le pusiéramos todo el corazón, sentiríamos más la presencia de ese autor, la presencia viva. Porque es tan real que la Escritura, la Biblia, le ha cambiado o nos ha cambiado la vida a millones de personas. Qué tan importante, qué tanto poder que tiene la palabra del Señor, que cambia vidas, cambia corazones, cambia formas de pensar, ideologías, todo esto. Los planes de Dios para cada persona aparecen en Miqueas 6:8. Todos nos sabemos este versículo, los que lo hemos memorizado. Oh hombre, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente, oigan, solamente, ciñámonos a esto que Él nos pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a ver algo someramente para que analicemos qué es hacer justicia. Para hacer justicia tenemos primero que imitar a nuestro Señor. Dios es el único justo. Él dejó una ley, Él dejó principios. Ajustémonos si queremos ser justos. Las personas que dicen: yo no me meto con nadie, pero que nadie se meta conmigo, no es una persona justa. Es una persona indiferente, porque no le importa la injusticia. Dios nos manda que nos metamos con la humanidad. Dios nos manda que nos metamos con nuestro prójimo. Y cuando Él nos envía a llevar mensajes duros, lo debemos hacer. Porque de lo contrario no nos estamos acomodando a su justicia. Porque Él no quiere corazones indolentes. Dios quiere que luchemos por la justicia, y sí que la requerimos hoy en día. Vemos injusticia en todo, nos quejamos. Los políticos, pagamos los impuestos y ellos los roban, los desvían y hacen que los pueblos sufran, que no tengan lo que necesitan, lo prioritario. No pueden cubrir sus necesidades básicas, porque lo que se aporta es para cometer actos de injusticia, para embolsillarse ese dinero. Esto es muy injusto. Por eso nosotros no podemos ser indiferentes, nos tenemos que preocupar. Y en cada empleo que desarrollemos en esta tierra, bien sea de política, del empleo que sea, siempre tenemos que aplicar la justicia, porque no faltarán actos injustos. Estamos rodeados de humanos y nosotros, como seres humanos, por muy creyentes que seamos, también somos injustos. Muchas veces.
que Dios nos tiene que redarguir para que caigamos en cuenta que no somos suficientemente lo justos que Él quiere que seamos. Ahora tenemos que amar la misericordia. Van tan enlazadas y tan parecida la justicia con la misericordia. Pero la misericordia es más como la compasión, es más como fijarme en la necesidad del otro, es más como en el perdonar, es como compadecerme de aquel que sufre. Miren ustedes la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que buscaba a Jesús le decía: ten misericordia de mi Señor, mira que no veo, tengo estos ojos y no puedo ver, Señor, yo necesito que me des la vista por tu misericordia. Mira, Señor, la maleta que llevo en esta espalda, estoy jorobada hace 18 años, ten misericordia de mí. La mujer cananea también imploró por misericordia. Ahí nos podemos basar. En todo tiene que operar la misericordia. Misericordia es que tú veas un endemoniado y te duela y pienses en la noche sombría de ese endemoniado y pienses en el tormento, en lo que sufren, cómo llevan sus vidas atadas, esclavizadas al pecado, hombres que andan arrastrando cadenas y que no pueden con el peso de su carga. Somos llamados a abrir nuestros corazones a la misericordia. No seamos indiferentes y humillarnos ante nuestro Dios. ¿Cómo no nos vamos a humillar? Nosotros tenemos que reconocer que somos unos seres de barro, hechos de polvo, que nuestras vidas son como nubes pasajeras, que aparecemos comparados con la eternidad. Es como un pestañeo, es como algo que pasa rápidamente. ¿Cómo no nos vamos a humillar ante el que perdona todos nuestros pecados? Porque sí que somos malos y sí que necesitamos cada día humillarnos delante de nuestro Dios. Podemos reconocer en este solo versículo que se cumplen todos los 10 mandamientos: justicia, misericordia y humillación. El plan de Dios casi nunca está enfocado en una meta visible, es verdad. Él a usted no le traza el plano completamente. Él no le va a decir a usted por qué cosas o situaciones tiene que pasar. Si así fuera, ya hubiéramos huido desfavoridos. Eso es lo bonito. Él sabe cómo nos va llevando. Él necesita que hagamos este viaje. Aunque en este viaje hayan desvíos, hayan varadas del vehículo donde viajemos, donde hayan giros inesperados. No importa, hagamos ese viaje. Sometámonos a caminar en el tren que Dios nos ha puesto. Hagámoslo. Si nuestros corazones están dispuestos a obedecerlo en todo, estaremos centrados dentro de la voluntad del Señor. No es sino disponernos, no es sino querer, que hay que luchar, sí, luchar contra nosotros mismos, porque nosotros mismos somos nuestra propia oposición. Yo me opongo muchas veces a la obra de Dios, con mi rebeldía, con mi indiferencia, con mi pereza, con mi falta de esfuerzo, con mi poco ánimo, con mi poca decisión. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy oponiendo a la obra del Señor, a los planes de Dios. El profeta Isaías resume lo que Dios quiere que sepamos de sus planes. Miren ustedes los planes del Señor. Hoy sí que vamos a salir más enamorados y enamoradas de nuestro Dios. Porque es que leer estas cosas bellas que Él quiere para nosotros, esto llena nuestros corazones. Isaías 46, del 10 al 11. Dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio. Escuchen ustedes esta palabra, principio. ¿Qué será el principio para Dios? Si no tuvo principio ni tendrá fin.
ni podemos comprender esto tan sublime, que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Él lo anuncia, lo que no ha sido hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. Nosotros sabemos, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras permanecerán. Y dice el Señor, y haré todo lo que yo quiero. Que llamo desde el oriente al ave. Hasta las aves se tienen que sujetar al silbido del Señor, porque Él también silba. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Qué será la tierra lejana para Dios? Yo decía, ¿qué puede ser lejano para Dios? Lejano para nosotros, que medimos distancia en la tierra, pero para Dios, ¿qué será lejano? Él lo dice, llamo de tierra lejana al varón de mi consejo. Y no es un solo varón, Él llama a todos los varones y nos llama a todos nosotros a que escuchemos su consejo. El Señor dice, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. A lo que Él piensa, lo que Él planea. El plan de Dios, ¿cuál es para el ser humano? Que todos nosotros lleguemos a conocerlo y a aceptar ese ofrecimiento que Él nos hace. Y es muy triste saber que mucha gente no acepta este ofrecimiento de la salvación. El mayor regalo que puede recibir el hombre. Para mucha gente puede ser un milagro, algo sobrenatural, que le devuelva la vista, que lo sane de un cáncer. Pero el regalo más valioso es la salvación, porque es el único que no perece. Es imperecedera esa salvación. ¿Para qué nos creó el Señor? Siempre quiere tenernos junto a Él, cerca de Él. Qué bueno que eso mismo lo tuviéramos nosotros, que a toda hora lo anheláramos, que nunca descuidáramos un minuto, que no lo descuidáramos en la relación con Él. Cuando nosotros rechazamos la reconciliación que nos ofrece, estamos en contra del plan que Él tiene para nosotros. Claro, el que se rebela está rechazando lo bueno, lo perfecto, lo glorioso que Él tiene para nuestras vidas. Aparte de la salvación, Él trazó buenas obras para cada uno de nosotros, fortaleza, oportunidades. ¿Cuántas oportunidades tenemos de prosperar en esta tierra? Todas las que ustedes quieran, todas. Porque si somos gente pensante, inteligente, llenos del poder de Dios, nos proponemos hacer algo y lo logramos. Esa oportunidad tenemos. Otra cosa es que las desechemos. Y hay un dicho y un adagio popular: las oportunidades las pintan calvas, ellas no vuelven, hay que aprovechar. Y esas oportunidades muchas veces Dios las está colocando para que nosotros prosperemos, para que salgamos de esas dificultades económicas. Pero como somos poca lucha, no nos apoderamos o empoderamos, no nos apropiamos de todo aquello que el Señor nos está ofreciendo, esas oportunidades maravillosas. Y además nos da la oportunidad de acumular tesoros para el reino de los cielos. Él aquí no nos manda a acumular tesoros donde se destrozan con el óxido, donde los ladrones minan, hurtan, no. Él quiere que hagamos tesoros en el cielo y los podemos hacer. Podemos disfrutar esos tesoros por toda la eternidad. Vamos a mirar un plan específico que me llamó mucho la atención. El plan de Dios en la vida de Gedeón. Maravilloso este ejemplo. Todos recordarán lo que pasaba en la época de Gedeón, en la época de cosecha de Israel. En ese tiempo, en el tiempo de Gedeón, se respiraba un aire de preocupación, de angustia. En cualquier momento los que cultivaban la tierra podrían levantar su mirada y ver a todo el frente en las montañas a sus enemigos. Hordas de soldados madianitas que se bajaban por esas colinas como si fuera un río que rompen los diques. ¿Cómo serían de impetuosos? ¿Cómo serían de fuertes?
cómo serían de arrojados esos madianitas. En Jueces 7:12 los describe la Biblia como una nación de langostas. Ustedes saben que cuando se habla de langosta es porque son cantidades. Pueblan el aire y no podemos ver más allá, sino que es enjambre de langostas. Y los madianitas no solo se conformaban con que fueran ellos, sino que tenían que unirse a otros, como los amalecitas, que eran los hijos de Oriente, y se tendían en ese valle. Allá se acostaban. Con solo recostarse en esas montañas, ya ponían a temblar al pueblo de Israel, sobre todo a la tribu de Gedeón. También traían camellos y eran innumerables, como la arena que está en la orilla del mar. Cada que ellos se daban cuenta que la cosecha estaba madura, alistaban, se organizaban y decían, vamos por la cosecha a quitarles todo lo que tienen. Cuando ellos llegaban, arrasaban con todo y no quedaba sino desolación. Ustedes pueden imaginar cómo quedarían esos campos. ¿Ellos qué hacían? Ellos no se enfrentaban, siempre estaban a la defensiva, porque eran temerosos, porque ellos pensaban que como eran más numerosos, pues les ganaban. Entonces siempre estaban ocultos, se ocultaban en cuevas, se iban para las montañas, levantaban barreras. ¿Y qué hacían en ese momento? Cosechar lo que más pudieran para ocultarlo. Ellos lo ocultaban. De esta manera se anticipaban a esa invasión. Creían que ellos llegaban y les iban a creer de que no tenían nada por ahí reservado o guardado. Pero Dios, que sabía todo esto que iba a pasar, ya tenía un plan para Israel y había elegido un hombre adecuado para esta tarea, aunque no parecía el mejor. Qué historia, porque es que aquí nos podemos mucho identificar con Gedeón. Gedeón no era un héroe. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos como héroes? Ninguno. O el primero que levante la mano. ¿Quién se considera héroe? Por mucho que usara la imaginación, era víctima de la maldad de esta sociedad. Era un hombre afectado por el clima de la cobardía. ¿Dónde se ocultaba Gedeón? En un lagar. Allí trillaba el trigo. Todos sabemos que un lagar es para sacar el mosto, donde se pisaban las uvas. Entonces miren ustedes, es como uno ir a lavar la ropa en un lavavajillas. Nada que ver, ¿cierto? Pero él lo hacía por puro miedo y porque el lagar era oculto, entonces allí él iba y hacía su labor. Este era un calabozo aterrador y allí fue donde el Señor halló a Gedeón. ¿Cómo lo halló? Frustrado, temeroso y tembloroso, diría yo. Lo interesante de notar aquí es que estos madianitas eran descendientes también de Abraham, o sea, eran casi parientes, pues sí eran parientes lejanos de los israelitas. Entonces vemos cómo el enemigo siempre utiliza a la gente más cercana para meternos el temor. Cuando nosotros empezamos en la vida cristiana, no falta el enemigo que quiera meternos e infundirnos temor con estas palabras. Uy, es que tú te crees porque eres cristiano mejor que nosotros. O también lo pueden intimidar a uno. Nosotros te conocemos y genio y figura hasta la sepultura. Como quien dice, no damos un peso porque usted cambie su vida. Entonces con esto nos pueden aplastar y nos damos cuenta que nos pueden desmotivar los que están más cerca. Pueden ser los amigos o los parientes más cercanos, o aún muchas veces la gente de la misma iglesia. Hace un tiempo un hombre se le ocurrió comprar un acuario, y él dijo, yo quiero un acuario. Entonces se dio a la tarea de investigar. Ese era el plan de él. Entonces él fue y vio acuarios redondos, cuadrados, alargados, de corrientes de agua tibia, de agua fría. También habían acuarios para lagartijas, para pececitos pequeños, para peces grandes, para pulpos, para toda esta clase de animalitos, para corales, reptiles. Y él le asombró mucho el acuario para cangrejos,
porque el acuario para cangrejos no, le dijeron, no necesitan tapa. Ay, ¿cómo así que no necesitan tapa? Él se quedó muy intrigado, se fue a averiguar. Claro, porque no hay ningún problema, los cangrejos no se van a salir así no tenga la pecera, no tenga tapa. ¿Por qué? Porque cuando empieza el cangrejo a tratar de salir, otro lo tira y lo pone en el fondo y no lo deja salir. Entonces este hombre, en medio de esa búsqueda de este acuario, hizo como una similitud, como una analogía, y dijo, así hay muchos creyentes, como han sido frustrados en la labor que los pusieron a hacer, ven otro que trata de sobresalir, inmediatamente lo tiran al fondo del acuario de la iglesia para que no salga. Esto puede pasar, ¿por qué? Porque entre nosotros mismos pueden haber envidias. Si a Dios le place levantar un pastor, este es el pastor y lo levanta dentro de la congregación, hay pueblo que se puede poner celoso, hay pastores que van a decir, no, ese no es titulado, pero es que ese no está preparado, ese no le sabe hablar a la gente. Eso es como el cangrejo, tratan de hundir a esa persona. Si Dios pone a quien quiere poner, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Por qué tenemos que desanimar a la gente? Entonces esto es muy importante ver de que dentro de nosotros mismos puede existir esa envidia. ¿Y quién lo creyera? Dentro del mismo pueblo del Señor. A Jesús no lo entregó su propio pueblo porque le tenían envidia. ¿Quiénes lo envidiaban? Los sacerdotes. Porque todos reconocían la sabiduría que había en Jesús. Todos reconocían la santidad, la rectitud, la radicalidad de su personalidad. Levantó envidia. Pero ¿qué dicen? Es mejor levantarla que tenerla. Eso por ahí lo dicen como, no sé si en la televisión o dónde. ¿Cuántas veces sentimos desaliento porque alguien nos dijo algo mal o maluco? Nos lo dijo en la cara, a nosotros mismos, cómo nos sentimos. Pero que vemos que no es por bien que lo está diciendo, sino que es que quiere darnos un bajonazo espiritual. Eso lo podemos detectar, no podemos dejar que nos hundan como a los cangrejos. Afortunadamente existe una maravillosa realidad. Dios es el maestro y no nos ve como nos ven los demás. Él sí que nos da el valor que nosotros tenemos y que nosotros lo ignoramos. Vamos a mirar y a exaltar al Dios artista y maestro. Encontramos en el Agar a Gedeón. Ya sabemos que estaba en el lugar equivocado, que allá estaba acobardado y tembloroso, que estaba escondido para salvar su vida. Y en ese instante y en los momentos de más afugia es donde el Señor, o donde nosotros clamamos con más intensidad, y es donde el Señor se hace manifiesto. Allí el Señor lo llama guerrero valiente. Al principio estas palabras casi suenan como un cruel sarcasmo, como él le dice a una persona que está muerta de miedo, temblorosa, guerrero valiente. Es que esas son palabras de calibre mayor. Pero el ángel no se está burlando de Gedeón, no se está riendo, porque él y nadie más que él sabía quién era Gedeón y cuál era el plan que tenía para Gedeón. Dios veía en Gedeón algo que ni su pueblo ni ningún otro vio. Es mucho consuelo saber que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Cuando logramos entender lo que Dios ve cuando nos mira, nuestra vida cambia. Cuando logramos entender lo que Dios ve cuando nos mira, ya lo entendimos, lo entenderíamos, lo entenderemos o lo vamos a comprender. Cómo nos está mirando el Señor para poder cambiar. Si usted está aceptando cómo el Señor la está mirando, cómo la está dirigiendo, usted va a encajar ahí en ese plan y va a empezar a cambiar. Vamos a ver un ejemplo. A comienzos del siglo XVI existió un artista
artista y escultor de mucho renombre en la actualidad. ¿Cuántos años tenía este hombre? 25 años, demasiado joven. Y miren el ejemplo a seguir, trabajaba incansablemente. Y miren la herramienta que usaba, martillo y cincel. Entonces pueden darse cuenta que el trabajo no era cualquier cosa, como echar asadón, como cortar maleza. Eso es algo muy fuerte que hacer. Y él trabajaba sobre un enorme bloque de mármol, duro y frío. Los otros artistas habían rechazado este bloque porque les parecía que era defectuoso. Y durante mucho tiempo lo rechazaron, lo descartaron, hasta que este joven escultor vio algo bello en la mole de piedra. Encontrar algo hermoso en lo que no parece que tiene hermosura. Trabajaba de noche y de día con obsesiva dedicación. Podemos pensar qué era lo que lo motivaba para trabajar de esta manera. Y qué bueno que así trabajáramos nosotros para la obra de Dios, sabiendo que es tan cómoda, que estamos sentados, que nos podemos parar. Y este hombre era dele y dele y dele, con toda su fuerza. Cuando alguien le preguntaba por qué trabajaba tanto en ese viejo bloque de piedra, contestaba, miren la respuesta, porque dentro de esa roca hay un ángel que quiere salir. ¿Quién era este artista? Todos lo hemos oído mencionar. Miguel Ángel, italiano. Trabajó casi 3 años en esta escultura. Cuando quitó el velo que cubría la escultura, medía 5 metros y el mundo entero lo conoce hoy como el David. Si ustedes ven ese David, es una escultura que está pues desnuda. A Dios no le agrada pues los desnudos, pero se está admirando es la tenacidad del trabajo y lo que logró sacar él de esa roca. ¡Qué perfección! ¡Qué musculatura! Pero es que imagínenlo, golpeaba y golpeaba y golpeaba. Si otra cosa es coger un lápiz y pintar, pero es que lograr sacar un hombre con estas cualidades y en esa dimensión, 5 metros, el doble de esto, para formar todos esos músculos, para formarle el cabello, los ojos, la nariz, todo, hermoso. Considerado una de las obras de arte más valiosas en el mundo entero. Quien sea artesano reconocerá que antes de que la obra maestra salga a la luz, la persona, como yo les decía ahora, tiene que tener un modelo. El que veía allá, pero él lo veía era en la imaginación, no en la piedra. Y él por eso lo que él pensaba, él lo forjó y lo sacó tal cual lo hizo él. Que así es que Dios nos está trabajando a nosotros. Así es que Él quiere sacarnos como esos bellos ángeles. Porque somos duros, somos como la piedra. Antes de que el pincel toque el óleo o el lienzo, antes de que el cincel toque la piedra, antes de que la arcilla toque el torno, antes que tenga algo palpable que mostrar, lo primero que se tiene que hacer es ese plan. Todos y cada uno de nosotros vamos a hacer un trabajo, nos tienen que dar las instrucciones. La mente del artista lo mirará y lo creará antes de que se materialice que en el mundo, o que salga a la luz, o que la gente lo pueda ver, que sea algo físico. Asimismo, la voluntad de Dios para tu vida está más allá de lo que tú puedas creer o de lo que tú puedas pensar. Allá está ese artista, ese maestro, ese gran escultor, trabajando sobre estas piedras duras. Nuestro Dios es el artista, es el maestro, es el escultor, es el arquitecto. Él está viendo en nosotros ese ángel en la roca de nuestra vida. Solo pensemos en esto y vamos a alabar y exaltar más a Dios. Él con sus propias manos formó a Adán. Apenas vio esa materia inerte, que dijo, esto hay que darle vida, porque Dios es el que da vida. Le insufló es, le botó aire
en la boca de él, para que ese hombre pudiera, ese barro, esa arcilla, ese muñeco, pudiera tener vida. Y él en la actualidad, miren todos los años que han pasado, desde que él creó el mundo, él sigue dándole vida a la humanidad, nos ha dado vida y vida abundante a nosotros. Él se ha cuidado de lograr hasta el más mínimo detalle. Y aún, escuchen muy bien esto, para que nos vayamos ubicando. Antes de que naciera Lorelei, antes de que naciera Gonzalo, ya yo sabía qué iba a hacer con la vida de ellos y de todos y cada uno de nosotros. Ya lo sabía. Por eso es mejor hacer su voluntad, porque es que él ya sabe. Si nosotros cogemos por otro camino, nos estamos equivocando, de cabo a rabo, como se dice. Una cosa es reconocer que él tiene un plan general para el mundo, y otra muy significativa es saber que él se ha fijado en ti y que se ha fijado en mí, que tiene un plan específico. Muchos versículos de la Biblia nos dicen que él tiene un plan específico para cada ser humano y que comienza desde que somos concebidos. Él organizó el momento y el lugar. Cuando papá y mamá se juntaron en esa relación sexual, te estabas formando tú y te estabas formando tú. Él ya lo estaba viendo, percibiendo y sabiendo qué fruto iba a salir allí de esa unión. Ya él lo sabía. Y mire, nos lo confirma tantas veces que lo hemos leído. Salmo 139, 13, 15 y 16. Porque tú formaste mis entrañas. David, en esos tiempos de intimidad con el Señor, reconocía que él lo había formado. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, pero no lo dijo porque lo creyera, sino por inspiración del Espíritu Santo. No fue encubierto de ti mi cuerpo, o sea, mi cuerpo estaba desnudo delante de tus ojos. Bien que en oculto fui formado. ¿Y qué más oculto? Eso que solo ahora, por los aparatos modernos, pueden detectar si es niño, niña, si hay embarazo, si hay un embrión que vive o está muerto. Pero él lo decía con esa seguridad. Y él no podía constatarlo, solo por lo que él sabía que el Señor le mostraba. Mi embrión vieron tus ojos, mire el embrión, algo tan pequeño. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. O sea que la vida de nosotros está escrita desde que fuimos formados, desde que éramos embriones. Dice la Biblia que aún conoce la cantidad y el número de cabellos que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Esto es algo maravilloso, espectacular, y eso lo dice Lucas 12:7. Mientras el Señor nos estaba formando, tal vez decía, tú eres una guerrera valiente, tú eres un guerrero valiente, vas a ser mi profeta, tú vas a estar muy cerquita de mi corazón, tú vas a andar conforme a mi voluntad. Él ya nos estaba susurrando en ese vientre de nuestra madre. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Ya él había elegido. ¿Para qué nos traía a esta tierra? Por eso es un gran pecado abortar los niños. Nos estamos oponiendo al plan de Dios. Porque nadie sabe para qué quiere Dios y permite que ese bebé se geste en ese vientre. Porque Él ya tiene un plan. Porque Él ya lo que ha formado en ese vientre materno, ya lo tiene destinado para algo en esta tierra. Más allá de lo que Dios tenga planeado, hay algo seguro. La voluntad de Dios para nuestra vida es más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Él le dice a Jeremías, mire a todos los que le hablan, y les habla desde el vientre de su madre. Jeremías 1:5, antes, oigan pues, antes, ni siquiera se había formado Jeremías. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Esto es algo muy grandioso y esto es algo que no podemos ni entender.
Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Se puede nombrar profeta para un pueblo. Esto era internacional. Para las naciones. Dios le dijo que era profeta antes de nacer. Lo tenía planeado. ¿Se cumplió? Claro. ¿Quién fue Jeremías? Uno de los profetas mayores. Este plan fue preventivo. Este embarazo no fue al azar. No fue porque se dio así por casualidad. No, ya estaba planeado. Dios necesitaba cumplir ese propósito. Miremos Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de Elizabeth. Ese vientre lleno del Espíritu Santo. Le dijo, tú vas a ser el predecesor. Tú vas a anunciar el camino del Señor. Y estaba en el vientre de esa madre. Lo escogió. Ahora miremos a Sansón. Se le aparece a la mamá de Sansón. Y le dice que él va a ser un gran libertador. Antes de ser concebido, porque ella ni siquiera sabía que estaba en embarazo. Ella va y le cuenta al esposo toda preocupada, toda confundida. Y le hace el Señor unas advertencias, miren ustedes, como que le parece muy ilógico. ¿Cómo es posible que me adviertan de algo que yo ni siento? Que yo ni creo que esté en embarazo. Le dice, ahora pues, Jueces 13, del 4 al 5, ahora pues, no bebas vino ni sidra. Al único que le pusieron esa condición, ¿cierto? Mire que a los otros no. No bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Ella sabía a qué se refería. El Señor les había determinado qué podían comer y qué no podía comer al pueblo judío. Pues he aquí que concebirás, o sea, todavía no estaba allí, darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza. Entonces, ¿cómo va a ser un hijo? Va a llenar de pelo todo el tiempo, todos los años de su existencia, entonces de pelo, pues impresionante. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tremendo problema. Yo creo que esta pobre mujer quedó con su cabeza bien grande. Mientras Gedeón también estaba en el vientre de su madre. Entonces ya vemos todos los que ha llamado de allí. Dios los llamó guerrero valiente. Pero Dios ya sabía que iba a ser un cobarde en un momento dado. Pero el Señor nunca abandonó su plan. ¿Lo logró? Claro que lo logró. Y aunque lo encontró en las condiciones que lo encontró, muerto de miedo. Sin embargo, ¿qué? Logró el propósito, logró el objetivo. Dios mismo lo convenció. Empezó a hablarle y hablarle. ¿Por qué? Porque ya estaba determinado por el Señor. Lo que Él se ha propuesto hacer, ¿quién lo cambiará? Lo mejor es no poner resistencia. Vamos a mirar, a ver el último punto, la obvia evidencia del propósito. En muchas aulas todos sabemos que son salones de clase, sobre todo en las universidades, se le dice a las personas o adoctrinan a los alumnos sobre la no existencia de Dios. ¿Qué les dicen? Dios no existe. Compruébemelo. Es que mire que aquí hay laboratorios y es haciendo ensayos que nos damos cuenta que las cosas existen. Pero compruebe. Entonces ellos instan a los alumnos a que hagan lo que quieran. Usted puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Usted no le tiene que dar cuenta a nadie. Usted es libre. Y eso es lo que le están enseñando, ¿cierto? Usted puede hacer con su vida lo que le provoque, según su preferencia, según su gusto y según el menú que le sirvan o la carta que le pongan. Así no estamos hoy en día. Así estamos. En el Salmo 139, 14 nos dice que somos una creación formidable. Solo en estos últimos años, donde ha avanzado tanto la ciencia, estamos empezando a entender estas gloriosas palabras.
Dicha también por quién, por David. Imagínense, Señor, tu creación es formidable, es maravillosa, es grandiosa, o sea, lo está exaltando, porque es verdad, ¿cierto? Vamos a mirar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la mayor ingeniería. Es un diseño increíblemente complejo. Ni nosotros entendemos. Usted tiene el cabello y no sabe cómo sale. ¿Usted entiende cómo sale el cabello? Usted sabe por qué ve por sus ojos. Nosotros no sabemos. ¿Sí? Entonces miremos que el cuerpo hace uso de más de 200 músculos para solamente poder dar un paso. ¡Qué belleza! Los ojos, por ejemplo, la función de los ojos, ni aún los científicos más avanzados o los mejores oftalmólogos pueden explicar total y completamente la función de los ojos. De ser así no habrían invidentes. Vemos que están limitados, ¿cierto? Entonces vean lo grandioso. Las obras formidables. Aquí está una, aquí está otra. Formidable las obras del Señor. La piel, que es el órgano más grande del cuerpo. Los vasos sanguíneos, ustedes saben todo lo que recorre por dentro. Usted corta, ¿qué le sale? Sangre. El cerebro contiene 12.000 millones de células que cada día generan más impulsos eléctricos que todos los teléfonos del mundo juntos. Imagínense ustedes, la potencia de nuestro cerebro, y consumen menos energía que la lamparita o el bombillito de la refrigeración o de la nevera. ¡Qué hermosura, por Dios! Es que esto es bello. Esto es, mejor dicho, uno se extasía observando y poniendo cuidado a cada detalle de esta creación. Podemos seguir citando estas maravillas. Miremos, por ejemplo, la ciencia no logra explicar del todo la impecable simetría del sistema solar. Todavía siguen en estudio tras estudio tras estudio. La gravedad, el magnetismo, ¿quién lo puede explicar en toda su dimensión? El perfecto equilibrio del nitrógeno con el oxígeno en la atmósfera terrestre, que hace posible que tengamos vida. Si nosotros no respiráramos, no podríamos tener vida. El maravilloso orden de la naturaleza. Todo es perfecto. Miren ustedes una planta. Miren la tierra, saber que ahí brota vida. ¿Quién lo hizo? El formidable Dios. El que solamente Él puede hacer obras maravillosas. ¿Qué más evidencias nos hacen falta para darle gloria a nuestro Creador? No hay una sola vida, una sola persona que haya sido creada por accidente. Es triste cuando alguien dice, mejor hubiera sido ser abortado desde el vientre de mi madre. Personas cerradas, amargadas, que no valoran la grandeza del Dios Todopoderoso. Toda persona que ha nacido, que está en esta tierra, es una creación única. Tú eres irrepetible, somos únicos. Somos creados por la mano de ese artista y maestro. Cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice esas palabras, guerrero valiente, varón esforzado y valiente, pues definitivamente a nadie se le hubiera prestado. Muchas veces mi nariz no me gusta, el color de mi cabello no me gusta, esto no me gusta, aquello no me gusta. Y con toda seguridad que hay muchos órganos de nuestro cuerpo que no aceptamos. Nos rechazamos, ¿cierto? O porque somos viejos, o porque somos muy niños. Nunca estamos conformes con nada. Nos llenamos de pretextos. ¿Por qué nos gustan los pretextos? ¿Por qué nos inclinamos a ellos? Porque así le decimos al Señor, yo, Señor, no le voy a dar la medida. Yo no creo que te pueda servir para algo. Por eso buscamos pretextos. Cuando estés buscando un pretexto, mira por qué lo estás haciendo. Te quieres escabullir,
te quieres retractar de ese llamado. Tal como lo hizo Gedeón, muchos nos sentimos inferiores, a muchos nos han rechazado y maltratado. Por lo tanto, empezamos a adquirir ¿qué? Cuando nos rechazan, baja autoestima. Nos sentimos que no valemos. Yo no soy inteligente, sufrí mucho en la infancia, mire, nos ponemos de víctimas. No tengo talento, no tengo habilidades, jamás lo voy a lograr. Muchos te pueden haber descalificado, hasta tú mismo te has descalificado. Puedes pensar que tu vida no tiene sentido, que has tenido muchos problemas y que no vas a lograr hacer nada de importancia en la vida, que tus logros no van a ser importantes ni para ti ni para nadie. Terrible, ¿cierto? Es de alegrarnos mucho que Dios no nos vea de la forma que tanto nos vemos a nosotros mismos. Cada que Dios nos mira, quiere sacar ese potencial, eso que Él puso desde antes de nacer. Él quiere sacar toda basura de nuestra mente. Él quiere decirte, tú eres esforzado, tú eres esforzada y tú eres valiente. En Romanos 4:17 nos dice el Señor que da vida a los muertos, escuchen esto, que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y si Él le dijo a Gedeón valiente, y si Él nos dice a nosotros valientes y esforzados, aunque no nos sintamos así, y aunque sabemos que nos falta, pero lo podemos lograr. Si lo logró Gedeón, lo puedo lograr yo y tú lo puedes lograr. Gedeón no veía sino desventajas y defectos. Él dudaba de ser capaz de hacer algo grande por Israel. No estaba convencido de que Dios lo hubiera elegido y que él fuera ese hombre adecuado para esta tarea. El Señor sabía qué palabras necesitaba Jeremías. Eran expresiones que lanzaba y las ponía en todo el corazón. Cuando el Señor nos habla, nos toca el corazón. Le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Él nos dice, con toda seguridad, yo estaré con ustedes en el avivamiento. Con toda seguridad, les pongo valor, les pongo ánimo. Ustedes lo pueden lograr. Así nos va a decir el Señor, nos está diciendo porque la Escritura lo habla. Esas son las palabras de mayor consuelo que podemos recibir. Saber que Dios está con nosotros, que jamás nos dejará, jamás nos abandonará. Con estas palabras, Él toca lo profundo de nuestro espíritu. En Hebreos 13:5 nos dice, nunca te dejaré, jamás. Oigan esto, promesa que el Señor os lo hace. Jamás te abandonaré. Esta promesa de gracia también se aplica a nosotros. Él nunca nos desamparará y nos desamparará. Siempre va con nosotros y siempre es nuestro recurso eterno. ¿Qué más podemos querer? ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más le podemos pedir? ¿Cuál es la clave del contentamiento? Estar cuidando siempre y al tanto de la presencia paternal de nuestro Dios. Tenemos que estar convencidos que esa presencia de Padre jamás nos deja, que Él está ahí. Él no necesita estar chuzándonos, tocándonos, llamándonos la atención. Es por fe, es porque creemos que Él está ahí. Cuando te pregunten, ¿Dios tiene un plan para tu vida? Podemos a viva voz gritar, sí. Y hoy sí que más que nunca hemos quedado convencidos de que Él está con nosotros. Que no hay nadie más que pueda realizar la obra que Él puso en nosotros que nosotros mismos. Que si Él tiene un plan, yo soy la que lo tengo que llevar adelante. Él en esta mañana me está hablando. Si escuchamos atentamente la voz del Señor, Él te podrá hablar como le habló a los de la Biblia, a todos sus personajes. Y hay un versículo, Isaías 30:21, le dijo el Señor a Isaías, tus oídos oirán detrás de ti una palabra. O sea, nosotros también lo podemos oír. Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. El Señor nos lo está diciendo esta mañana. Vamos a escucharlo. A la vida la podemos comparar como con ese viaje. No importa los altibajos que tengamos en el camino,
no vamos a cambiar de rumbo, nos vamos a parar en la brecha, nos vamos a comprometer con el Señor y a decirle, Señor, cuenta conmigo. Yo al menos, no sé ustedes, ya saben que hacer promesas a la ligera es muy peligroso. Yo estoy convencida de que yo le he prometido y le he dicho, Señor, hasta el final voy dentro de tu plan. Si tienes dudas, si tienes temores, ajústate al plan de Dios. Busca qué te falta. Y qué rico, qué agradable. Cuánto gozo produce en nosotros el estar enmarcados dentro de la perfecta voluntad de nuestro Dios y Señor admirable, y Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bueno, gracias por la atención y nos ponemos de pie para darle muchas gracias al Señor que nos ha dado esta conferencia, esta enseñanza, esta predicación. Padre Santo, Padre bueno, Padre de toda misericordia, te honramos y alabamos, Señor, porque hoy, oh Dios, aunque nos veamos débiles, temerosos, muertos de miedo, muertas de miedo, podemos creer en tus palabras que nos has llamado como profetas, profetisas, como guerreras o guerreros valientes. Hoy creemos, Señor. Hoy crecimos un poco más en la fe. Dimos un paso más hacia adelante para ajustarnos a tu plan, Señor. Gracias porque cada día nos abres más el entendimiento y cada día, Señor, haces que nos dispongamos más a andar, Señor, en este viaje que tú has determinado desde antes de que naciéramos para cada uno de nosotros. Es un honor, Señor, es motivo de agradecimiento que nos hayas elegido, que nos hayas visto con tus ojos de misericordia cuando hay millones de personas perdidas en esta tierra. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu amor y por saber que nos has convertido en tus hijos, que nos has adoptado y que podemos gozarnos en un futuro no muy lejano en ese reino de los cielos. Te damos honra, gloria y alabanza y hemos orado con acción de gracias, bendiciendo a tu pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.